Y vamos a meternos en este tema que se está hablando muchísimo, que tiene que ver con los Pandora Papers. Primero vamos a los números crudos de los Pandora Papers. 130 multimillonarios, 330 políticos expuestos en 112 millones de documentos, en los cuales trabajaron unos 615 periodistas de 117 países. El antecedente con más impacto parecido a este tipo de investigaciones habían sido los Panama Papers, pero la nueva investigación incluye unos 2.94 terabytes de información, o sea, más carga de información, más peso de información de la que habían tenido los Panama Papers, que habían tenido 2.6 terabytes de información. Estos son los datos más duros de lo que se sabe. ¿Qué más sabemos de la investigación? Los documentos fueron filtrados por una fuente anónima, contienen archivos financieros y confidenciales de proveedores de servicios offshore, y los documentos filtrados incluyen material que va del año 1996 al año 2018 fundamentalmente, aunque hay algunos elementos que aparecen de años anteriores, aproximadamente del año 71, también de algunas sociedades que ya funcionaban en aquel momento. Dentro de los datos macro que aparecen de la investigación, de las novedades o de lo que más ruido hace, también es la definición. Esto lo plantea Diario AR, que es uno de los diarios que están involucrados en la investigación, específicamente una de sus periodistas, donde plantea que el estado de Delaware de Estados Unidos está dentro de aquellas regiones, de aquellas zonas que funcionaron como paraíso fiscal, y el estado de Delaware es el estado donde Joe Biden fue senador de los Estados Unidos, de ese estado, durante más de 25 años. El funcionamiento de las offshore es también lo que se pone en cuestión en esta investigación, en el terreno en el cual se desarrollan este tipo de empresas, digamos, este tipo también de cobertura legal. Es un terreno de fraude económico y de financiero, y son los llamados paraísos fiscales, ¿no? Y el objetivo que tienen quienes se involucran en estos mega emprendimientos diseñados para evadir fiscalmente es justamente la evasión impositiva. A falta de alguna mejor definición, se utiliza también el término de negocios oscuros, negocios turbios, opacos, ocultos, aunque muchas de las personas, de las personalidades que aparecen ahí, tienen una vida extremadamente pública, ¿no? Presidentes, políticos, gente de la cultura, artistas muy reconocidos. Para decirlo sencillamente, el entramado de las offshore son un recurso que utilizan los súper ricos para evitar el pago de impuestos mediante la creación en general de empresas fantasma que ubican en otros países donde las regulaciones son distintas a donde realizan su actividad de origen, y que les genera, digamos, su riqueza, su ganancia. Los llevan a esos paraísos, blanquean el dinero, pagan menos impuestos. Pero no es el único mecanismo. Según Juan Valerdi, que es economista, investigador y profesor de la Universidad de La Plata, también entran en estos paraísos fiscales dinero que no surge de una actividad legal, digamos. También surge, o sea, se envía dinero que surge de actividades donde, por ejemplo, se evaden impuestos en el país de origen y directamente esas utilidades se giran a los paraísos fiscales. Y en la parte más turbia, dentro de este esquema que ya de por sí es bastante turbio, entra el dinero generado en actividades abiertamente ilegales, como el narcotráfico, la trata, bueno, el contrabando, ¿no? Y entre otras consecuencias, estas prácticas tienen una consecuencia fundamental, que es el desfinanciamiento del Estado, de los estados. En Argentina, para ir a un ejemplo concreto, en esta investigación que empieza a salir y que también lo toma Diario AR, estiman un piso de 2.600 millones de dólares que el país deja de recaudar por estas maniobras de las empresas. Y en el cálculo que realizan equivale a algo así como 421.000 enfermeros por año, 421.000 sueldos de enfermeros por año que podrían pagarse si estas utilidades no se giraran a estas empresas, a estas compañías, a estas máscaras de las offshore. Son números que son munición gruesa también contra, bueno, todos los empresarios, los políticos que después cargan las tintas sobre
la otra parte del mundo, digamos, sobre la clase trabajadora, sobre los y las trabajadores, cuando dicen que el país no crece, que las empresas no funcionan, que no quieren trabajar, que exigen muchos derechos, que no quieren adecuarse a los nuevos tiempos y que ahí hay un límite para el desarrollo, para el crecimiento de los países, de los estados y de las propias empresas, ¿no? Es bastante una acusación bastante directa lo que está saliendo en estos documentos. Precisando un poco y haciendo más chico el rango de búsqueda de lo que aparece en esta cantidad de documentos que aparecieron, resuenan algunos nombres. Por un lado, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, recurrió a 14 sociedades financieras opacas en Panamá y en los Estados Unidos, siendo que Lasso, antes de ser presidente de Ecuador, desarrolló una amplia carrera en la banca, ¿no? Conoce el paño de primera mano. En Brasil está apuntado nada más y nada menos que Paulo Guedes, que es el ministro de Economía. Tiene una sociedad offshore con 9,5 millones de dólares. Y Guedes también está apuntado porque con la devaluación del real se llevó para sus arcas 14 millones de reales. Está apuntado por eso, porque se fue beneficiado por la propia devaluación que él impulsó del real en Brasil. Otro de los referentes de la derecha seria, regional, entre comillas, Sebastián Piñera, queda expuesto también por estar involucrado en acuerdos millonarios por la compraventa de la minera Dominga, donde la última cuota de ese pago de la minera que vende la Piñera estaba condicionado a que no planteen que esa zona fuera declarada como una reserva natural, ¿bien? O sea, para terminar de realizar la operación, Piñera se comprometió a no declararla como zona de reserva natural y la empresa que la compró pueda desarrollar su actividad, en este caso extractivista, y en este caso se cruzan los beneficios fiscales de quien vende con la destrucción del medio ambiente y de los recursos naturales. Argentina, en todo este ranking de los Pandora Papers, ocupa el puesto número 3 en todo este escándalo internacional. Más de 2.500 implicados aparecen en los documentos. Mariano Macri, el hermano del expresidente, Jaime Durán Barba, asesor central del presidente Macri en su momento, Daniel Muñoz, que fue exsecretario de Néstor Kirchner, Ernesto Clarence, que está implicado en causas de corrupción, y entre los hijos del poder aparecen Zulemita Menem y también el hijo de Grondona, bien, Humberto Grondona, el titular de la AFA. Y otro sector que aparece apuntado dentro de los Panama Papers son los laboratorios. Aparecen mencionados este sector de empresarios que hicieron grandes negocios durante la pandemia. Los dos principales son Marcelo Figueiras y Hugo Sigman, quienes recibieron además por parte del Estado beneficios para producir sus vacunas en Argentina. Uno de ellos, Sigman, está ligado con lazos muy estrechos a Juan Mansur, al actual jefe de gabinete. En este caso, digamos, de los emprendedores, entre comillas, de la industria farmacéutica, la comparación es más escandalosa justamente por este elemento. Mientras el Estado apuntalaba la investigación para el desarrollo que implicaba el tema de las vacunas, estas mismas personas estaban buscando el refugio de sus ganancias en los paraísos fiscales y evadiendo impuestos del mismo Estado que les estaba apuntalando su inversión en investigación y en desarrollo. Así que realmente es difícil también la idea de poner, o esta voluntad que planteaban algunos de poner la Argentina de pie con empresarios que son tan afectos a la evasión fiscal. ¿Cuál es el problema de fondo que aparece o qué se ve alrededor de todo este tema de los Pandora Papers? Vimos que es una caja abierta que expone en un mismo grupo a empresarios, a políticos, artistas, a gente de la cultura, pero por el alcance, por la extensión que tiene el mecanismo, se trata de una forma muy aceitada de maniobras para este sector social y para que resguarde sus activos de gravámenes impositivos. Y los paraísos fiscales son parte de un entramado mayor, ¿no? Es difícil pensar el funcionamiento, que esto pueda tener éxito sin estar totalmente acoplado al resto del sistema, ¿no? Y acá aparece cómo entran en el esquema las entidades financieras más en general, que son quienes cumplen un rol también
en la transferencia hacia esas guaridas, mantienen fundamentalmente también en secreto el origen de los fondos. Esto tiene que ver con el secreto bancario, los valores, los movimientos entre esas cuentas, y en estos casos el secreto bancario es fundamental para que pueda cerrar el esquema, ¿no? Y estas maniobras. La evasión fiscal por un lado, y la otra parte de este combo es la fuerte fuga de capitales que también significa, ¿no? Son dos grandes servicios prestados por los grandes bancos que a la vez son beneficiarios de esta misma rueda, digamos. No es que lo hacen y no se llevan ninguna parte, ninguna tajada, sino que son parte fundamental también de esta dinámica. Por eso me parece, ahí hay que empezar a ver cuáles son las posibles salidas. La pelea contra esto que podríamos denominar ladrones de élite es parte de tantos desafíos que tiene también el pueblo trabajador, o sea, es parte de aquellas cuestiones que hace que los estados también se vean directamente afectados, y en este caso implica un programa que desde la izquierda levantamos, desde el PTS, del Frente de Izquierda, que incluye, por un lado, la nacionalización de la banca para poder controlar fundamentalmente estos movimientos, para evitar estas maniobras. Y también, ligado a esto, el tema del monopolio del comercio exterior tiene mucho que ver porque indicaría o podría plantear la posibilidad de llevar un control también de todo lo que ingresa, digamos, por exportaciones en un país. Bueno, a dónde va, cómo se utiliza, para qué objetivo se utiliza, y fundamentalmente para ponerlo en función de las necesidades del pueblo trabajador y no en función de las ganancias de unos pocos. Son medidas estas para ponerle freno a estos estafadores de guante blanco. Y sí, hasta el momento los Pandora Papers, es cierto que en lo que se ha filtrado no se han encontrado definiciones sobre el capitalismo, pero lo que también es cierto es que sí dejan varias pistas de cómo actúan sus más fieles representantes.